Buenos días, ¿sí se oye, verdad? Muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio de gobierno abierto, que es una mesa de diálogo. Por lo tanto, como mesa de diálogo, todos estamos sentados en la mesa, así que simbólicamente o virtualmente, si quisieran, incluso acérquense, porque la idea es que ustedes sean los participantes. Vamos a tener unas presentaciones que sin duda van a ser muy esclarecedoras. A mí me toca nada más ser el moderador, pero sí quisiera que la participación de todos los que están aquí, veo de varias instituciones públicas, veo de la Facultad de la Universidad Veracruzana, tanto de comunicación como derecho, como de la UX, los órganos que estamos trabajando en esto del ejercicio abierto, del gobierno abierto, como Orfis, Contraloría, el Ayuntamiento de Veracruz. Veo también de las asociaciones civiles, organismos de la sociedad civil, como del Consejo Empresarial Veracruzano, entre otros. Bueno, esto es muy importante porque nos va a abrir las puertas o la visión un poco más clara respecto de lo que estamos haciendo y qué queremos, qué objetivos queremos alcanzar. Y es muy importante también porque aquí es donde se va a dar, el crisol se va a dar de la unión entre entes públicos y sociedad civil. Esta unión que tenemos que fundir como si fuera una aleación en la que podamos hacer prácticamente un nuevo metal, un metal que brille más, que dure más, que tenga mejores características, es precisamente la unión que vamos a tener entre la sociedad civil y los entes públicos. Debemos recordar que con el paso del tiempo y con las a veces desafortunadas situaciones que se van dando en todas las administraciones públicas de todos los países, eso sí no puede ser privativo nada más de México, se ha ido divorciando, por decirlo así, se ha ido deteriorando la relación Estado-sociedad, se ha ido deteriorando la confianza, se ha ido deteriorando los resultados hacia la sociedad, y por lo tanto eso lo tenemos que rescatar. Por ahí yo leí a alguien que decía que tenemos que reescribir el contrato social, tenemos que hacer una nueva versión de este contrato social donde rescatemos precisamente esa relación Estado-sociedad. No podemos dejarla perder. Yo creo que si nosotros perdemos esta forma democrática y representativa y republicana de vida, no vamos a encontrar una forma mejor. La democracia no es la panacea, tiene sus defectos, pero precisamente es la mejor forma, la mejor conocida, y hasta por generacionalmente y por muchísimos años ha sido lo mejor. No hemos tenido otra forma de gobierno que nos pueda dar la oportunidad de que la relación Estado-sociedad de verdad funcione. Lo decía el presidente de la República en la promulgación de la Ley General de Transparencia el día 4 de mayo. Tenemos un hito histórico, un hecho que va a ser un parteaguas, y lo decía claramente el presidente de la República. Decía: la transparencia es excelente, es un factor, es un elemento indispensable, pero tenemos que ir migrando al nuevo paradigma de gobierno abierto. Es decir, el gobierno abierto es la evolución, es la parte más acabada entre todas estas formas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Necesitamos una participación ciudadana no de espectadores, sino colaborativa, participativa, co-creadora de ideas. Y la verdad es que, como yo veo en la juventud que está presente, incluso que ya he platicado con muchos de ellos, hay mucho talento en la sociedad que se está desperdiciando, y que los entes públicos tienen que hacer suyo, no por buenas prácticas, no por gusto o capricho, sino por obligación. La buena práctica de gobierno abierto se tiene que convertir en una política de Estado, lo he señalado varias veces, y estamos más cercanos a ello. A partir de la promulgación de la Ley General de Transparencia, que inició su vigencia el día 5, tenemos un capítulo específico en la Ley de Gobierno Abierto que tenemos que desarrollar, que tenemos que hacer realidad. No podemos dejarlo nada más en letras, porque serán letras muertas, y eso no nos conviene a nadie. Porque voy a adelantar un artículo que escribí, que mandé bueno, con la ayuda de la Red por la Rendición de Cuentas, lo van a publicar en unos días más en el Universal, donde decía que nosotros corremos mucho riesgo
de esperar a que esto cambie a través de un movimiento social, porque realmente los movimientos sociales lo único que han dejado son más lastimadas a las naciones, a los pueblos, y nunca se tiene la garantía de que realmente se logren los objetivos por el cual se hace. Entonces, mejor no experimentemos por esos lados, vámonos por los lados que sí creo que tienen buenos resultados, que es el gobierno abierto. Y ya me alargué, no sé por qué, no sé si me gusta mucho platicar, pero déjenme presentarles por favor a los que nos acompañan aquí en la mesa de diálogo, la consejera Yoli García, ustedes ya la conocen, consejera del IBAI, y que nos va a dar una participación muy valiosa en relación a cómo se están llevando los ejercicios de gobierno abierto, sobre todo creo que de Follow the Money, ¿verdad? Es lo que nos vas a explicar. Los 3 ejercicios que están llevando ahorita, ahora sí que los 3 ejercicios que ya tenemos amarrados, esos ya los va a explicar la consejera. Nos faltan 3 ejercicios más. Yo aquí, precisamente estas mesas de diálogo son para eso, para decirle a la sociedad y a los entes públicos, señores, todavía pueden participar. Tenemos también a la licenciada Marina González Magaña, ella es coordinadora de proyectos de PIDES Innovación. Viene del DF, la verdad nos está haciendo el favor y el honor de acompañarnos, también de manera altruista, la verdad, lo cual agradecemos muchísimo, pero hay que reconocerlo también. Pero ellos son una asociación civil que ha trabajado muy fuerte y muy duro y con muy buenos resultados en la Ciudad de México, en el gobierno del Distrito Federal. Nos vienen a dar sus experiencias, nos vienen a platicar de sus errores para que tampoco nosotros tengamos la necesidad de pasar por ahí y que, bueno, nos podamos saltar los errores porque ya traen la experiencia adquirida. Entonces, bueno, a pesar de que está muy jovencita, nos va a hablar con toda esa sabiduría que solo la gente mayor tiene, pero que ya lo han ido adquiriendo con la fuerza de trabajo. También tenemos al doctor Felipe Evia de la Jara, que es nuestro secretario, nuestro facilitador del secretario técnico local de la implementación del gobierno abierto. Él es un investigador del CIESAS Golfo, la verdad muy reconocido y muy connotado. Él ha escrito mucha obra, sobre todo precisamente de la sociedad civil. Desde el punto de vista de la sociedad civil ha sido un crítico muy importante para estos trabajos y nos dijo siempre, si van a hacer algo, nada más no hagan simulaciones. Que lo vamos a demostrar aquí al doctor que no va a ser una simulación, va a ser una realidad. Bueno, yo sí les pido por favor un aplauso para nuestros invitados. Pues ya sin más preámbulo, quiero dejar el uso de la voz a Marina con una presentación que nos trae. Primero nos va a pasar un video, por favor, si nos hace favor de... Entonces le dejamos el uso de la voz aquí a Marina para escucharla. ¿Se escucha bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Si me ayudan con la presentación. Gracias. Y para el perfecto. Muy bien. Pues voy a estar dando muchas gracias. ¿Se está escuchando bien aquí en este micrófono? ¿Sí? Primero nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder platicarles este cachito que hemos vivido en la Ciudad de México. Y me gustaría mucho, si me empezar a platicarles con una historia muy personal. Hasta hace algunos meses yo creía que un pollo solo era un animal. Gracias. Bueno, era solo un animal que era amarillo. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Movilidad, nos dimos cuenta de que un pollo no solo es un ave amarilla, sino que también es esta persona, esta rama de compañía que acompaña a los camioneros en sus trayectos. Esto resulta curioso y relevante porque nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra cabeza que de pronto al enfrentarnos con el medio y empezar a desarrollar políticas públicas descubrimos que no, un pollo no es solo un pollo. Me gustaría platicarles un poco sobre PIDES antes de comenzar con el tema del gobierno abierto. PIDES surgió hace algunos años, hace 7 años. Nos consideramos como una organización que busca catalizar los cambios a través de la participación ciudadana, el uso de la tecnología en la medida de lo posible y siempre la colaboración. Buscamos que las ciudades puedan convertirse en ciudades que sean mucho más abiertas, sustentables e inclusivas. Y esto lo hacemos
con la idea de que podemos generar cambios muy rápido, hacer pruebas muy específicas, muy coyunturales, muy autoculturistas, me atrevería a decir, que se puedan de pronto escalar aprendiendo de los errores que se hicieron. Alguien, un académico de Yale hace poco nos comentó que aquel gobierno que no tiene presupuesto, digamos, para experimentar, entonces es un gobierno que tampoco tiene presupuesto para hacerlo en grande, entonces creo que por ahí deberíamos empezar. Tenemos varias herramientas y no nos voy a hablar tanto en ellas, pero buscamos que las cuestiones que generamos, las políticas públicas y las intervenciones que tenemos, sean diseñadas en conjunto con la ciudadanía, a través de metodologías como Design Thinking, que es este método de cómo en conjunto creamos la solución y partimos nos quitamos esta barrera y partimos de no los supuestos que tenemos, sino de otros métodos para encontrar las soluciones. Este es como tratamos de manejar las cuestiones y los proyectos que llevamos. Tenemos este tema de innovación social que busca lograr cambios sistémicos dentro de lo que estamos incidiendo, ¿no? Esto puede ser, buscamos que sea a través de fortalecimiento de ecosistemas, buscamos que estos ecosistemas ya sea que existan o se formen alrededor de una problemática, que podamos interactuar y compartir las experiencias, porque agradeciendo el espacio que aquí hay, pues para bien o para mal ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Entonces funciona retroalimentando mutuamente respecto a lo que hemos vivido. Y buscamos que existan tanto cambios culturales como cambios en el sistema, que eso enriquece todo para que las cosas funcionen. Y a través de estas iniciativas hemos logrado algunas cuestiones como políticas públicas en implementar bebederos en las escuelas, aumentar el impuesto al refresco, la NAM escolar, que el Estado de Veracruz fue uno de los estados participantes en esta, que son las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas en el sector educativo, que básicamente es el tema de cambio climático en escuelas y cómo medimos el impacto de las acciones de los mismos jóvenes. Y lo que me trae esta mesa al día de hoy es el tema de ciudad abierta, gobierno abierto. Y me gustaría también mencionar que estos esfuerzos que tenemos no serían posibles sin la colaboración con muchísimos actores, desde organismos internacionales, gobierno, sociedad civil. Si no hay esa masa que esté detrás de nosotros y que estamos catalizando y empujando, los resultados no serían posibles. No me gustaría dejar de mencionar que hay mucha gente detrás de nosotros que ayuda a que las cosas pasen. Y si me ayudan a poner el video, porque me gustaría entrar en materia de gobierno abierto, y creo que va a ser muchísimo más rico lo que... Sí, lo que les puedo compartir a través de las experiencias que hemos tenido en la Ciudad de México, más allá de la definición que también con gusto asumo. Delegaciones y como que hay puertas que no nos dejan llegar a expresarnos de una problemática, ¿no? Y entonces hacen que uno también resista. Pero sin embargo hay muchas cosas de la ciudad que vemos y que sentimos y que nos molestan, pero muchas veces no sabemos cómo opinar sobre ellas, cómo cambiarlas, cómo hacer algo para mejorar las cosas. Ya no tenemos las condiciones de hace 30 o 40 años. Hemos crecido en población, hemos crecido en complejidad, hemos crecido en normatividad. Creo que los ciudadanos, por muchas razones, no nos acercamos al gobierno. Creo que una de ellas tiene que ver porque no es muy eficiente ese acercamiento. No solo desconfiamos de las autoridades, también desconfiamos de nosotros. Pero si no nos sentamos sociedad civil y gobierno, la verdad es que ninguno de los dos va a poder dar resultados. La ciudadanía y el gobierno tienen que trabajar de manera conjunta. Las ciudades, los países no se construyen exclusivamente a base de gobierno. A México le falta innovar, porque no hay un entramado gubernamental estructural, ¿no?, que invierta, por ejemplo, en el riesgo, ¿no? Porque la innovación está ligada al riesgo. Está empezando a haber toda una serie de soluciones privadas a problemas públicos, pero esto realmente lo que te demuestra es que esa capacidad de la sociedad para innovar y de la iniciativa privada para innovar está ahí. Nada más que está completamente desvinculado del gobierno. Creo que estamos en el momento que ya hemos entendido que para realmente poder resolver grandes problemas y grandes retos que tienen ciudades como la nuestra, no basta un lado o el otro, sino realmente tiene que el gobierno crear espacios de colaboración con ciudadanía y que podamos también implementar ideas que vienen de otros espacios. Para mí el gobierno abierto es el próximo capítulo en el movimiento para la transparencia. Lo que decimos por gobierno abierto es un gobierno que pueda escuchar a sus ciudadanos, entender cuáles son sus necesidades y sus deseos
y tomar decisiones con esos ciudadanos y decisiones innovadoras, co-creadas con la ciudadanía para responder a sus necesidades y a sus deseos. Para mí la apertura se trata de relaciones de confianza, en donde se ponen todas las herramientas, todos los datos, toda la información y todos los procesos, y realmente abrirte para conocer quiénes son las personas y los procesos detrás de esta máscara. Pero además abierto en todo, en sus temas financieros, sus temas jurídicos, en sus temas programáticos, en su planeación, en el saber hacerle sentir a un ciudadano hacia dónde vamos, qué queremos y hacerle saber que estamos trabajando por ello. El gobierno abierto es un proceso por el cual la participación, la colaboración y la transparencia se transforman en principios de diseño de política pública. Donde las decisiones públicas y la política pública realmente se conectada y vinculada con las necesidades de la ciudadanía. Que sea una interacción real en donde los dos tienen una conversación y el fruto de esa conversación, de ese trabajo, son las políticas de gobierno. La ciudad es una ciudad que aprende, es una ciudad que tiene la capacidad de identificar que las soluciones a los problemas a veces más complejos pueden venir de los propios ciudadanos. Yo creo que en la medida en la que justamente el gobierno empieza a ser más abierto, pues la ciudadanía empieza a conocer mejor a su ciudad. Tenemos las herramientas, tenemos la tecnología. Lo que necesitamos ahora es la conciencia, es evangelizar a los funcionarios públicos, es cambiar nuestro paradigma de pensamiento, de no trabajamos para un gobierno, trabajamos para una ciudad. Eso es, somos servidores públicos. Nosotros tenemos y nos debemos a la sociedad. Eso es lo importante. Entonces, a partir de estas reflexiones, que me gustó compartirlas con ustedes, porque más allá de que yo, sociedad civil, que es muy fácil de pronto decirlo desde fuera, fue gobierno, ¿no? Este video está hecho por ciudadanos y gobernantes de la Ciudad de México, donde ellos mismos dicen qué significa el gobierno de Pero bueno, no, si quieres regresamos al anterior. Para fines prácticos, un poco del gobierno abierto surge, digamos que un auge en el 2009 a partir del gobierno de Obama, donde se establece que cómo transitamos desde este tema de software libre y lo adaptamos a los temas de democracia. Y para ello el objetivo principal es que la ciudadanía, como ya lo escucharon, pueda colaborar y pueda contribuir a estos temas. Tres pilares que se han manejado a partir de esa fecha con Obama son los principios de participación, de colaboración y de transparencia. Y lógicamente lo que nosotros descubrimos en la Ciudad de México es que teníamos que adaptar estos principios y tropicalizarlos. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Y creo que en todo el país no es trivial el tema de la coyuntura política, este descontento político que existe, esta intención de la ciudadanía en participar y no sentirse con las suficientes herramientas para poderlo hacer, o simplemente decir, bueno, pues es que no pasa nada, a fin de cuentas no hay resultados, no pasa nada, podemos protestar. Digo, la Ciudad de México es claro ejemplo, y quién sabe si pase algo o no. Pero lo cierto aquí es que el gobierno ya no cuenta con las capacidades y ya no cuenta con los recursos para hacerlo, y tenemos por un lado a la sociedad civil ávida por hacerlo y por otro lado al gobierno ávido por tener más manos que ayuden. Entonces, lo que me gustaría un poco platicarles es cómo hemos vivido esto en la Ciudad de México. Digamos que uno de los hitos importantes por lo cual surge el tema del gobierno abierto es el hackathon de la Ciudad de México. Aquí tengo, creo que estudiantes que saben muy bien el tema de datos y de los hackatones, pero para aquellos que no lo sepan, pues son estos encuentros entre grupos interdisciplinarios en los que sí cuentan con programadores. Entiendo que ustedes ya tuvieron un hackathon aquí. Entonces buscan generar soluciones a partir de preferentemente datos abiertos que ofrezca el gobierno. Datos abiertos es distinto a los datos porque los datos son, bueno, nos dicen que aquí hay 5 personas en esta calle, pero los datos abiertos es qué género tienen esas personas, de qué edad son, está en un formato específico. Hay formatos específicos de datos abiertos donde lo que te permiten es cruzar la información. ¿Cómo puedo saber cuál es la cantidad de accidentes en esta calle y cuál es la población y entonces de qué género son? Y entonces hacer un cruce que nos ayude a generar soluciones.
ya sean para la ciudad o tal cual, ¿no? De aplicaciones y cuestiones tecnológicas. Entonces, en la Ciudad de México se realiza el primer hackathon de la Ciudad de México y es este boom dentro de la ciudad de decir qué increíble que el gobierno esté participando y esté haciendo este tipo de iniciativas y qué más, ¿no? Y qué sigue después de esto. Entonces, con ese, digamos, entusiasmo y con la formación del laboratorio para la ciudad, que creo que es una iniciativa que per se su creación dentro del gobierno significa gran apertura, el tener un área experimental dentro del gobierno que esté dispuesto a decir, sí, nosotros somos el área que experimenta y se equivoca y entonces lo itera y lo vuelve a hacer en conjunto con ciudadanía y después busca mejores prácticas, es simplemente un hecho de apertura. En conjunto con ellos generamos un grupo de trabajo donde lo primero que hicimos fue, a ver, tenemos este tema, ¿quiénes tienen las atribuciones dentro del gobierno para sentarse en esta mesa y que podamos traer soluciones, ¿no? Va a ser muy padre tener a ciertas secretarías y ciertos entes gubernamentales, pero ¿quién realmente dentro del gobierno tiene digamos, el poder de hacerlo? Entonces nuestro grupo de trabajo se conformó por la Oficialía Mayor, que dentro de la Oficialía Mayor se desprende la Dirección General de Políticas de Innovación y Tecnología y la Coordinación General de Modernización Administrativa, el Laboratorio para la Ciudad, porque es el área experimental de gobierno y era lógico que estuviera en la mesa, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría y también la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, esto fue un ejercicio muy interesante donde empezamos a platicar y a definir qué es gobierno abierto, el video que les mostré, qué significa para cada uno de los que están dentro de esta mesa de trabajo, pero sobre todo qué significa para todos en conjunto, a qué le estamos apostando. Y igual, en este tema no solo lo construimos nosotros, sino que invitamos a más personas a la mesa, empezamos con diálogos con expertos en el tema, con no expertos en el tema, con gente que entendía y que no entendía, y decidimos, bueno, vamos construyendo esta agenda juntos. No fue una tarea fácil, tuvimos la oportunidad de tener pláticas con otras ciudades, sobre todo, que ya estaban en estos pasos, y ciudades internacionales, y compartir estas experiencias y decir, bueno, si esto es gobierno abierto, ¿y qué es gobierno abierto en México? Y luego, ¿qué es gobierno abierto en la Ciudad de México? Que es una ciudad sumamente compleja. La dimensión de la Ciudad de México creo que no es trivial. Yo soy de Jalisco y es diferente cómo vivimos ciertas cosas y cómo manejamos ciertas cosas, cómo lo manejas con 16 delegaciones y con tantas entidades gubernamentales como las tiene la ciudad. Y para esto nosotros empezamos a tratar de construir nuestra propia definición de gobierno abierto, entendido con los mismos principios, cómo aprovechamos la inteligencia colectiva de los ciudadanos para enriquecer las políticas que se están desarrollando, las iniciativas que se están formando. Si aprovechamos los elementos de la tecnología, si bien existe una brecha digital interesante en la Ciudad de México y a nivel México, sí hay herramientas que tenemos que podemos utilizar para facilitar, por ejemplo, los procesos de sistematización de la información. Y cómo transitamos hacia un gobierno muchísimo más eficaz y más proactivo. En este tema, al estar platicando con el grupo de trabajo, fue súper interesante cómo fueron las horas que el gobierno donó. Me preguntaban hace unos momentos aquí afuera qué tanta apertura tenían el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que es brutal, por lo menos con la fortuna con la que he contado de trabajar con estas personas. Nuestras reuniones empezaban alrededor de las 9 de la noche, en donde empezamos a platicar cómo le hacemos, y eran después de que terminamos todas nuestras actividades, y era, bueno, ahora sí, tengamos una reunión y redefinamos a la ciudad. Y para todos implicaba un esfuerzo extra y implicaba momentos fuera, digamos, además de todas sus actividades, cumplamos todos con lo que tenemos que cumplir y después empecemos a redefinir el tema de gobernanza en la ciudad. Entonces, claro que esto era increíble, pero eventualmente no iba a ser sustentable. Entonces, la primera acción que tuvimos en conjunto fue incluir en el eje 5 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal el tema del gobierno abierto. Entonces eso nos daba un margen de maniobra para seguir trabajando y decir, bueno, también está dentro de lo que tengo que hacer y también podemos tener juntas, tal vez no a las 9, tal vez a las 8, y eso facilitaba un poco las colaboraciones. Tuvimos varias mesas, al principio nos empezamos reuniendo una vez al mes porque era lo que las agendas de todos nos permitían, y éramos un grupo cerrado, no cerrado, sino pequeño, y cada vez se fueron sumando más y más en el momento en el que tuvimos que cambiar de locación, de sala de juntas, porque ya no cabíamos. Y fue muy interesante este proceso, ¿no? Porque teníamos a los mandos altos, medios y los operativos trabajando en conjunto, porque todos eran agentes de cambio dentro de sus instituciones. ¿Sí, le damos a la siguiente? Entonces, lo que pasa después de esto es, bueno, ya tenemos esta estrategia y ya tenemos estas juntas
después de horas de trabajo, ¿cómo le hacemos para que esto se pueda escalar y realmente se vuelva un tema muchísimo más sustentable? Una de estas acciones fue empezar a trabajar en una iniciativa de ley, lo cual no fue nada sencillo, que el día que dijimos, bueno, pasemos de ser un grupo de trabajo orgánico que lo hace por disposición y que lo hace porque está comprometido, ¿qué va a pasar el día de mañana, el día que no estemos nosotros, los que estamos en esta mesa, que estamos comprometidos con el tema? Pues tratemos de hacerlo más sustentable a través de una legislación. Y si bien ya existían legislaciones fuertes en el Distrito Federal, como el acceso a la información, transparencia y demás, creímos que esto podría ser un pegamento legislativo que ayudara a conjugar las acciones que el gobierno estaba realizando. Entonces empezamos a trabajar, generamos un nuevo grupo de trabajo, digamos, con los mismos integrantes y sumamos a la asamblea, que ya traía también esta idea de generar algo, y empezamos a colaborar, no solo nosotros, sino también con sociedad civil, y con sociedad civil especializada en temas de datos abiertos, transparencia, participación, apertura, todos los temas que nosotros creímos importante en esta agenda para desarrollar la iniciativa. Y no fue fácil, fueron también juntas a deshoras, creo que pecamos de trabajar muy tarde en la noche, pero fue muy interesante el ejercicio de decir, bueno, sí, sociedad civil piensa esto, sí, pero la asamblea piensa esto y la otra parte del gobierno piensa esto, pero ¿qué piensan los expertos? Y además los abogados, ¿no? Que es bien interesante, que aquí creo que contamos con muchos abogados que nos decían, no se puede, y nosotros, pero ¿cómo lo hacemos para que se pueda? Entonces es este tema de buscar la manera en la que sí se puedan realizar los cambios. Y esta iniciativa de ley per se es, para mí me parece maravillosa. Claro que yo estoy sesgada porque estuve ahí metida hasta la cocina, pero algo muy interesante de esta iniciativa es que existe un consejo que integra a las entidades gubernamentales que deberían estar en esta mesa también para asegurar la sustentabilidad. Por ejemplo, la Escuela de Administración Pública. Qué padre que nosotros podamos ir, compartir y difundir, y que todas estas personas que están dentro de la mesa de trabajo, además de nosotros, sociedad civil, compartir lo que está pasando, pero llegará un momento en el que no nos podamos partir entre todos los estados o compartir las experiencias, o entre todas las dependencias. Entonces, ¿quién mejor que la Escuela de Administración Pública para apropiarse de este tema y decir, bueno, cada vez que un funcionario entra a mi institución, entonces va a entender qué significa gobierno abierto y va a cambiar como este paradigma de hay una línea que nos divide entre gobierno y ciudadanía, somos lo mismo, estamos para el mismo lado. Entonces, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, el InfoDF, los órganos que ya estaban participando y el jefe de gobierno del Distrito Federal, se forma este consejo que está por consolidarse, y sociedad civil, que es bien interesante. Y también un elemento que se suma, que no se había hecho en otro consejo, que es, digamos, este agente de cambio dentro del gobierno. Como nosotros descubrimos que hay gente muy comprometida, que está dispuesta a dar sus noches de desvelo para esta agenda, pues qué mejor que poner un puesto ahí, ¿no? Poner un lugar en esa mesa de trabajo que pueda decidir y que pueda decir, pues sí, que padre todo lo que están pensando como en la nube, en el imaginario, pero ¿cómo lo operamos? ¿Cómo lo aterrizamos y cómo se vuelve realidad? Que esta ley lo hicimos en conjunto con esas personas que nos decían, pues sí se puede o no se puede, o a mí me bloquea esto en mis atribuciones. Además de esto que legislamos en el tema de consejo, también hay una parte muy interesante que es el modelo de madurez. El modelo de madurez surge también del tema de software, seguramente los que están metidos en estos temas lo conocen un poco más, pero lo adaptamos en cómo transitar del nivel 0 al 5, donde 0 se entiende como no cumple con las leyes, no cumple con la ley de transparencia, por así decirlo, hasta el 5, donde, por ejemplo, es cómo transitas hacia una transparencia proactiva, donde no publiques los datos porque te lo están pidiendo a través de acceso a la información, sino pues ya los tengo, ya me los piden, pues ahí están, públicos, de entrada. Eso así con cada uno de los temas que creemos que serán importantes. Si le damos a la siguiente, esta iniciativa se acaba de aprobar en la asamblea la semana pasada, entonces, gracias. Entonces estamos muy recientes ante esto, tendremos cierto periodo para poder empezar a hacer el reglamento, para estructurar el consejo, para establecer el modelo de madurez, y muy importante nuevamente es que será un proceso colaborativo con sociedad civil. Entonces, si vamos a hablar de datos abiertos, sentaremos a las organizaciones de la Ciudad de México que están en el tema, sentaremos en el tema de transparencia a las organizaciones que están dentro del tema, para que sea un trabajo en conjunto realmente de la elaboración de estos pasos que la Ciudad de México tiene que cumplir y transitar hacia.
Entonces, aquí es un tema interesante de cómo vamos a poder realmente medir esto. Y creo que es la última cosa que me gustaría añadir de la ley, que el gobierno abierto, como bien vieron, es un tema muy reciente y muy en construcción. Y por eso creo que hay tanta apertura de generar nuestras propias definiciones, dado que hay ciertas establecidas y ciertos principios, pero sí es un modelo muy cambiante. La legislación es lo suficientemente clara para establecer los mínimos indispensables, pero dando la apertura en el tema del reglamento para las reformas que se necesiten generar. Tal vez hoy el formato de datos abiertos necesario es XML, pero no sabemos si el día de mañana no van a ser así o no va a ser datos abiertos o va a ser otro sistema. Entonces la tecnología va tan rápido y los procesos de participación y colaboración son tan cambiantes que necesitamos una ley lo suficientemente dinámica para poder atender a las necesidades reales. Entonces, me gustaría platicarles también un poco de las herramientas que empezamos a desarrollar en la Ciudad de México. Teníamos un portal de datos abiertos en la ciudad que todavía no estaba, digamos, lo mejor posible. Tenía algunas cosas, si ven la imagen donde está por acá en amarillo, es el portal que existía, donde pues tienen esta imagen de la promoción y este tema de, bueno, ¿y qué datos necesitas? Y como lleno de anuncios y lleno de cuestiones que tal vez no eran los importantes para aquel programador o desarrollador que quería decir, bueno, yo quiero este dato y sí, qué padre que Mancera salió en este evento, pero necesito el dato, ¿no? Entonces, colaboramos en conjunto con la DGETIC, que es la agencia encargada del Poder Oficialía Mayor, que les platiqué, que forma parte de este grupo de trabajo, en decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que sea un portal lo suficientemente útil y amigable para que funcione? Entonces, el resultado es el que encuentran a la derecha, donde, bueno, ya tenemos un buscador, tenemos temas, tenemos un ¿qué datos quieres? Algo muchísimo más sencillo y usable para aquel ciudadano que quiere saber qué pasa con los datos. Cabe mencionar que este portal y el siguiente del que les hablaré son los primeros en gobierno de la Ciudad de México que se publican en versión beta. Lo que significa eso es que es un portal que sale para aprender de la ciudadanía en qué funciona y qué no funciona ese portal, para entonces poder hacer cambios, que es un poco lo que les comentaba al principio. En gobierno estamos acostumbrados de, esta es la versión definitiva, final, hecha y derecha. No importa que esté mal o que no funcione, ya ni modo, ya se publicó y está en la Gaceta Oficial. Entonces, el tener esta apertura de gobierno, decir, bueno, es una versión beta y sí, somos gobierno y estamos probando porque no tenemos todas las respuestas y hay expertos en el tema que nos ayudarán a mejorarlo, es esto. Y me da muchísimo gusto que fue esta primera versión donde tuvimos este ejercicio y ahora estamos en conversaciones con ellos para generar la segunda versión. O sea, van a hacer una depuración de algunos datos que no están siendo, no se están actualizando de manera dinámica y entonces no funcionan tanto si son estáticos. Hay un tema de programación detrás que ahora les platico, pero aquí lo interesante es, están ya viendo la posibilidad de mejorar este portal. Entonces eso es el compromiso y el seguimiento que se le están dando a las cosas. Están pensando cómo poner los datos de manera más amigable, que necesitan más datos. Y es importante aquí mencionar que a veces sociedad civil y los ciudadanos no, es que dame los datos y tú tienes esta información y dámela y esto, y hay cosas que el gobierno dice, pues es que no los tengo. Si los tengo, ahí está una caja con impresiones y PDFs, tómala y ayúdame porque yo no puedo hacerlo. Y entonces eso es bien interesante entender tras bambalinas, ahora que ustedes están en este ejercicio, de decir, entendamos las atribuciones del gobierno, entendamos las capacidades que existen, porque no es tan fácil como a veces creemos. Y a veces es, sí, claro, te doy lo que quieras, pásame un programador, o cómo le hago porque no tengo los recursos suficientes para pasar de mis PDFs a un formato XML para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces, otro ejercicio también que fue muy interesante fue el portal único de trámites y servicios. La Ciudad de México, como les decía, es súper compleja, como todas las ciudades, y teníamos alrededor de 5,000 trámites y servicios. El primer ejercicio fue, bueno, son demasiados trámites y servicios, ¿qué está pasando? Hagamos una primera depuración. Entonces entendamos que de entrada en el listado había duplicados, entonces quitemos los duplicados. Ahora entendamos que hay ciertos trámites que son muy similares, pero entran dentro del mismo trámite. Tienes uno, pero había 5 pasos y se contaban como otros 5 trámites. Pues no, a fin de cuentas es un mismo trámite. Entonces, después de esa depuración inicial, se bajaron a 2,300 trámites y servicios, donde el siguiente paso fue darse cuenta de que, caray, tenemos un trámite
por 16 delegaciones. Y entonces ese trámite la diferencia es que alguien te pide pluma azul y otro te pide pluma roja. Y eso hace que la delegación no tenga los mismos parámetros dentro del trámite y servicio. Entonces, este trámite también, y se los paso al costo, uno de las reuniones que tuvimos extensas durante varios meses fue decir, bueno, pues es que pongámosle, necesitamos acá el anuncio de lo que está pasando en la Ciudad de México y acá queremos, y nosotros, si es súper importante para la ciudad, pongámoslo en otro lado, pero lo que el ciudadano quiere es un buscador. Tú te metes a ese portal a buscar un trámite y servicio. Qué increíble que están pasando tantas cosas en la ciudad, pero lo importante es tener un buscador y es lo que el ciudadano busca, entonces atendamos a lo que el ciudadano busca. Entonces nuestro primer gran logro fue tener un buscador enorme al principio del portal, y así cada uno de los esfuerzos se fueron conjugando a través de lo que cada quien opinaba que era lo necesario para este portal de trámites y servicios. Y este portal fue también presentado por el doctor Mancera, en donde también un componente muy interesante que se menciona es que a través del portal, este va a ser el único portal de trámites y servicios que es el, bueno, digamos, es el único que habrá, y entonces si tú llegas a presentar tu trámite o tu servicio y te dicen, no, es que, ¿sabes qué? Te falta otra copia, te falta otra, no era con más formulario, te falta este cachito, pues vas a decir, no, pues este aquí, que es el oficial, me dice que no y que eso es lo que debo de tener, y entonces si hay alguna cuestión que se presenta de manera irregular, pues ahí mismo en la página, ahí está conectado con el portal de anticorrupción de la Ciudad de México, donde tú puedes denunciar qué está sucediendo en ese trámite y servicio. Entonces estamos poniéndole al ciudadano las herramientas a la mano para que pueda hacerlo. Y si bien todos no tienen celulares inteligentes, sí tienen una versión responsiva, que es como lo llamamos, que no precisamente es una aplicación, pero es el momento en el que tú abres la aplicación dentro de tu celular, se visualiza de manera diferente para que sea mucho más fácil. Y tiene muchas bondades, como ponerle el clic y ver dónde es el lugar más cercano donde puedes realizar tu trámite de servicio, qué son los requerimientos, cuáles son las cuestiones jurídicas. Entonces tú tienes la manera de abrir y cerrar pestañas de acuerdo a lo que el ciudadano necesita. En el tema del fortalecimiento de capacidades, les platicaba que hay un gran trabajo detrás de estos portales, como de todos los temas. Particularmente en el portal de datos abiertos, existe un bus de interoperabilidad de datos abiertos. Lo que hace el bus de interoperabilidad es que tú te conectas con la base de datos de las secretarías de manera que se estén actualizando constantemente. Entonces no sufras de, tenemos el dato del accidente del 5 de abril, sino vas a tener datos actualizados de manera constante a través del bus, que lo que hace es después lo presenta de una manera mucho más amigable al usuario. Para esto fueron necesarias capacitaciones con los funcionarios públicos del área de tecnología para poder entender cómo se utiliza el bus y qué significa el portal de datos y por qué un PDF no es un dato abierto. Entonces fue un gran trabajo que hizo la dirección, la DGTIC, y a través de eso se creó, digamos, esta primera versión beta. El tema aquí es que como fue digamos, por oficio, fue un tema no tan riguroso de que todas las dependencias suban sus datos. Aquí el tema es que ahora con la legislación podremos empujar un poco más a que existan más datos y más información que sí tengan las dependencias. Y para aquellos que no la tengan, acabamos hace unos meses también de lanzar un equipo especializado de datos que se desprende de la Secretaría de Finanzas, porque tienen millones de programadores por obvias razones, recaudación. Entonces nos donaron una parte de su equipo y decir, aquí está el equipo especializado de datos, cómo trabajamos en conjunto con la DGTIC, que es de Oficialía Mayor, para entonces en el momento en el que alguien me diga, tengo cajas de PDFs, no te preocupes, aquí hay gente que te va a ayudar. De esta manera se vuelve sustentable y no somos sociedad civil con nuestras horas de desvelos que ya son insostenibles. También en cuanto al portal de trámites y servicios, el portal de trámites y servicios, como les decía, ha sido un ejercicio bien complicado e interesante. Hay un backend, lo que hay detrás de programación se llama Registro CDMX, y Registro CDMX lo que está buscando es, todos vamos a vaciar nuestra información, todas las dependencias, delegaciones, en el mismo formato, pero para que se traduzcan de manera igual. Entonces hay un tema detrás y nosotros colaboramos en esas capacitaciones, en la parte del gobierno abierto como sociedad civil y en la parte de la capacitación técnica, la Coordinación General de Modernización Administrativa. Colaboramos para que entonces pudieran estar capacitados respecto a cómo subir los trámites.
Y lo que tiene ahora el portal de trámites y servicios es que tiene alrededor de 150 trámites listos, está en su versión beta, y entonces durante todo este 2015 se están subiendo todos los demás trámites para que a fin de este año ya tengamos solo el portal único. Mientras tanto están vigentes los dos portales hasta que todas las dependencias terminen de subirlos. ¿Y por qué en beta y por qué no publicarlo cuando ya estén todos? Precisamente por los ciclos de retroalimentación. Queremos entender qué nos están diciendo los ciudadanos y qué está pasando para que nos digan, oye, pues es que no funciona, o mejor arreglar esto, o sabes que no es lo suficientemente rápido, o se está cayendo el portal. Y eso lo vamos a lograr en un año para que el día que estén todos los trámites y sea el único, entonces sea un muy buen portal. Justo en ese ámbito, les hablaba de nuestra metodología de trabajo sobre cómo hacer cambios culturales. Y para hacer cambios culturales no basta una plática, ni una ponencia, ni nada. Hay que meternos hasta la cocina y platicar con todos ellos y saber qué les duele y saber qué es realmente lo que se necesita dentro del gobierno y qué se necesita dentro de la sociedad civil. Porque tenemos una sociedad civil que también está en una evolución y que también tiene que evolucionar, y son súper necesarias las organizaciones que dicen y demandan y denuncian al gobierno, pero también son importantes las que están diciendo cómo te ayudo y qué hago, ¿no? ¿Cómo le hacemos para colaborar? Porque tal vez tú no tienes la capacidad, pero yo sí, ¿cómo te ayudo? Entonces generamos muchos talleres, aquí algunas fotos de ellos, de fortalecimiento de capacidades, en donde era entender que son los abiertos, que es gobierno abierto, temas de comunicación, cómo ayudamos al gobierno a que comunique mejor las cosas, cómo metemos los principios de usabilidad, que son estos que les comentaba, ver la visión para el usuario dentro de sus portales. Y así empezamos a trabajar poco a poco con los grupos de trabajo que estábamos armando dentro de este equipo. Y para ello empezamos a evaluar y a medir qué pasaba con estos talleres, qué pasaba con estas encuestas. Y les confieso un poco, apelando a este tema, también les compartimos nuestros dolores y nuestras dificultades. Es muy difícil medir el cambio cultural. Estamos transitando hacia eso, particularmente dentro de nuestra organización. Durante este año ya tenemos un programa y estamos colaborando con otros agentes de universidades americanas para que nos ayuden a entender cómo le hacemos para medir esto. Pero por lo pronto medimos cosas muy sencillas, ¿no? Temas de género, cuántos hombres, cuántas mujeres. Algo bien importante para los funcionarios públicos, ¿te ves aquí en 5 años o no? ¿Ustedes creen que tienen voz y voto dentro de su estructura gubernamental o no? Este tipo de cosas nos ayudó mucho a entender la realidad, y también creamos este mismo esquema para cada uno de los talleres que impartimos, donde pasamos desde ¿te sirve o no te sirve esto? ¿Funciona o no funciona el taller? ¿El sistema te gusta o no te gusta? ¿Fue difícil tomarte 2 horas de tu dependencia? Ese tipo de preguntas las empezamos a hacer para empezar a condensar esta información. Y más allá de que yo les pueda venir y decir es que estoy convencidísima que hay un cambio sustancial en la Ciudad de México, pues hemos tratado de materializarlo. Y también muy importante en este tema de capacitaciones, un fortalecimiento de capacidades 1 a 1 con agentes de otras ciudades, en donde literal llevamos a las personas que estaban dentro de este grupo de trabajo a Reino Unido a conocer las mejores prácticas con sus contrapartes. ¿Quién hizo el portal de gobierno abierto en el Reino Unido? Platíquenlo con él, vivan la experiencia, vean lo que pasa. Y aquí fue algo maravilloso porque esto fue en el momento en el que estaba el otro portal, que vieron en amarillo, y entonces lo invitamos a enseñar el portal a la Ciudad de México, y él no se había hablado de esto y él dijo, no, está en construcción. Llegando a la Ciudad de México fue, ¿cómo hacemos el portal de datos abiertos para la Ciudad de México? Entonces ahí el tema es el cambio tiene que venir desde adentro. Si yo vengo y te digo, cambia, no, es como decir, sé católico, pues no vas a ser católico. Entonces ese es el tema, el cambio desde dentro de los funcionarios y desde sociedad civil, para que entonces haya realmente un tema de apertura. Un ejercicio muy interesante que particularmente a mí me encanta es los encuentros de gobierno abierto. La 3ª edición será en septiembre y es un encuentro que hacemos con funcionarios públicos, alrededor de 140 personas. Un esfuerzo grande que hacemos es mapear quiénes deben estar en este encuentro. No lo hacemos aleatorio, ni mandamos, si bien la convocatoria está abierta, sí buscamos que sean las personas que necesitan estar en esta mesa para generar los cambios de la dependencia. Por ejemplo, en la primera edición fue las áreas de tecnología y de innovación dentro de las dependencias, para que está padrísimo que también vayan las personas, no sé, que están encargadas de otro tema, pero en ese momento era importante que ellos entendieran qué es lo que estaba pasando. Entonces, el primer encuentro de gobierno abierto fue conozcamos qué pasa, algún ponente internacional, ver qué avances hay, qué se está haciendo, qué se está cuajando. El segundo encuentro de gobierno abierto fue, ok,
veamos qué se está haciendo, pero ya con avances más concretos de la Ciudad de México, o sea, cómo estamos manejando, cómo estamos haciendo esto del portal, cómo estamos haciendo esta aplicación para este caso de estudio. Y sobre todo en el segundo encuentro de gobierno abierto le agregamos un componente adicional. Estos encuentros son solo para gobierno abierto, para gobierno, porque queremos que haya algo muy honesto de compartir experiencias. Queremos que realmente digan, pues no me salió, me equivoqué, ¿cómo le hago? Y eso es difícil cuando sientes a agentes ajenos dentro de tu ecosistema. Entonces lo que hicimos fue, necesitamos sociedad civil en esto, pero no los podemos poner en el mismo momento, porque entonces no va a haber este sentimiento de apertura y de compartir experiencias del gobierno, de realmente lo que les está pasando, y que alguien alce la mano y diga, bueno, pues yo te ayudo, yo hago, yo colaboro. Entonces en el segundo encuentro lo que hicimos fue invitarlos a una comida. Después de toda la mañana de trabajo con gobierno, invitamos a sociedad civil especializada, y no tan especializada en estos temas, sino sociedad civil que está haciendo un montón de cosas y que tiene la apertura para contribuir. Igual hicimos un mapeo de la sociedad civil que estaba alzando la mano para decir yo quiero colaborar, y pusimos estas mesas largas, dimos comida, y el único formato era que tú tenías un papel, como ven en la pantalla, donde tú escribías a ciertas preguntas tu respuesta sobre el gobierno abierto, apertura, y entonces eso lo intercambiabas por un chile relleno. Eran chiles en nogada en ese momento por la época, entonces pues si no participabas no comías. Entonces lo hicimos muy amigable, fue en una bodega, fue el encuentro, y fue este intercambio donde las reglas eran muy sencillas: intercambia tu papel por un chile, siéntate sociedad civil y gobierno, uno intercalado con el otro, y platiquen. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, tuvimos catalizadores de conversaciones y capacitamos nosotros mismos dentro de la organización, nos capacitamos y capacitamos a otros agentes que eran estratégicos en el tema, por ejemplo Transparencia Mexicana, que seguramente conocen, Fundar, CIDAC, estas organizaciones que ya llevan años en el tema, y decirles, bueno, necesitamos que nos ayudes a que sí platiquen de los temas que queremos que platiquen, ¿no? O sea, muy padre que fueron al cine ayer, pero ¿qué hacemos para colaborar? Entonces fue un ejercicio muy interesante, y al final lo único que hicimos fue una ronda de conclusiones y mandamos una memoria, pero el tema fue que entendieran y que surgieron colaboraciones más allá de lo que nosotros pudimos presentar. Me explico, de hola, te llevo y te presento con tal. No, conózcanse. Entonces, si le damos a la siguiente, ¿qué pasa? Que es, yo creo que una de las cosas que hay que compartir con ustedes. Por el momento tal vez se siente como que no hay demasiadas personas en el tema, o es trabajoso convencerlos, o es complicado, pero esto también es un tema orgánico y es una carrera, no son carreritas. Entonces en esto hay que darle tiempo a las cosas, y fue lo que nos pasó. Llegó un momento en el que el ecosistema creció tanto, en el que nos vimos obligados a estar donando nuestro tiempo a, pues, no tengo tiempo porque estoy haciendo 7.832 cosas, pero vente a un café a mi oficina y con gusto te platico y te ayudo dentro de mi expertise, qué es lo que podemos colaborar. Entonces se fueron sumando más organizaciones, más dependencias, un ecosistema que fue creciendo mucho y demasiado rápido, y lo que nos llevó a decir, bueno, ya somos demasiados, y vamos a ver en acciones muy concretas cómo entonces el gobierno puede empezar a que, sin que nosotros estemos dándoles la mano, empiece a generar más espacios de apertura y colaboración y de políticas públicas. Creamos un accionario de gobierno abierto que está en su versión beta, lo cual me encanta decir, como bien lo dicen nuestras políticas. Y este accionario lo que busca es, en pasos muy sencillos, de acuerdo al aprendizaje de estos últimos 2 años, cuáles son los mínimos básicos para empezar a abrir tu dependencia. Entonces, alza la mano, ¿no? Di que tú quieres participar en esto, entonces búscanos y busca las maneras en las cuales se puede colaborar, ¿no? Busca un ecosistema y solicita refuerzos, solicita que organización civil, gobierno, quien sea, te ayude a solucionar las problemáticas que están dentro de tu independencia. Busca maneras de retroalimentación, no te quedes con este tema de, pues así es la versión y pues ni modo, así quedó. No, pon un ciclo de retroalimentación en tus portales o en tus iniciativas donde digas que el ciudadano piensa que se puede mejorar, más allá de lo que tu grupo de trabajo que ya está viciado o sesgado puede decir, esto es lo mejor. Y así con cada uno de los puntos. Por ejemplo, en este momento tenemos muy latente el tema de datos abiertos, el tema del portal por los 2 portales de trámites y servicios. Pues entonces sube tus trámites y servicios al portal y sube datos abiertos al portal de datos abiertos, e incluimos en este accionario los manuales. Y para bien o para mal, creo que hay una teoría que estoy desarrollando en mi cabeza, que lo que le aburre a los adultos también lo que le aburre a los niños les aburre a los adultos. Y tal vez los adultos lo ocultamos,
pero nos aburre de igual manera. Lo mismo pasa con la lectura que le aburre a un niño le aburre a un adulto. Entonces, este accionario lo que hace es que busca de manera muy interactiva, muy didáctica, cómo lograr esto. Entonces, son muchas ligas de internet y son muchos apartados donde, bueno, pues, te doy mi definición de gobierno abierto, pero te puse 15 ligas no 15, pero algunas ligas de internet donde puedes ver las definiciones que dicen los expertos académicos internacionales, que son los que traen el tema desde hace muchos años. El portal de datos, entonces te lo pongo en esquemas donde puedas entender más fácil, como paso 1, 2, 3, bullets, ideas, concreto, conciso. Esa es la idea que hemos visto que funciona mejor. Y no tanto por el aburrimiento, sino porque no hay tiempo. Si hay alguien que cree que los funcionarios públicos trabajan demasiado, soy yo. Los vemos trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche y se levantan todos los días, y por lo menos con los que colaboramos tienen una actitud de sí, le estamos dando y estamos abriendo la ciudad y está padre, pero no hay tiempo, entonces mandémosles algo que puedan consultar. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿No? Me preguntaban también hace unos momentos que bueno, sí, qué padre todo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo le hacemos? Y entonces, después de estos aprendizajes, más allá de acompañar a procesos de apertura, lo que estamos haciendo es, estamos creando casos de estudio muy concretos en la Ciudad de México para probar el accionario. Realmente lo que queremos hacer es esto que les decíamos. Creemos que este accionario funciona y creemos que estos son unos buenos pasos para hacerlo. Entonces, si bien existirá una ley, un reglamento, un modelo de madurez que ayude muy puntualmente a transitar en cada uno de los temas, pues hay que empezar ya. Esto tomará algunos meses para la legislación y nosotros llevamos trabajando esto desde meses antes. Entonces, lo que primero hacemos es, tenemos un problema, ¿no? Tenemos alguna cuestión en la Ciudad de México, entonces lo que hacemos es, tenemos esta problemática, que es una pregunta, que por ejemplo aquí es, ¿cómo convertimos de un cruce más seguro en una intersección? Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues lo que ya les he dicho. Hay que sentar a la sociedad civil, hay que sentar al gobierno, a todos los agentes involucrados, y hay que sentarlos a convivir y a platicar y descubrir cuál es una posible solución ante ese problema. Y establecer cuáles son los pasos a seguir y quién quiere colaborar y quién, pues de plano sale de la mesa. Y aquí es muy rico porque las primeras conversaciones, y se los paso al costo, no son fáciles. Probablemente será gobierno diciendo, no, es que a mí me toca y mi atribución es, y esto es mi tema, ¿y tú por qué te metes? Pero después que empiezan a platicar, y la verdad es que sí implica generar un espacio de confianza, y sí implica poner galletas en la mesa, y sí implica llegar con una sonrisa y decir, ¿en qué te ayudo? Para que esto empiece a cambiar y a modificar, y entonces llega ese momento donde, pues nada, la gente empieza a colaborar y se dan cuenta de que es una misma agenda la que traemos. Todos traemos agendas particulares, sí, pero ¿cómo nos desprendemos de esa agenda particular y abonamos a la que sí tenemos en conjunto? ¿Cuál es la que hacemos en conjunto? Y nuestra organización funciona así, cómo alineamos intereses y cómo buscamos un mismo objetivo en conjunto que sea un ganar-ganar para todos. Nos hacemos estos diálogos, platicamos con los expertos, planteamos problemáticas, establecemos rutas críticas, elaboramos documentos compartidos donde se puedan editar. Ahí sí utilizamos herramientas tecnológicas existentes, como lo es Google Drive, que puedes estar editando al mismo tiempo y tienes comentarios y demás, de manera que todos estén compartiendo sus ideas y sus experiencias en documentos vivos que puedan ver, y no pues te mando un Excel y dentro de una semana ya cambió, te lo vuelvo a mandar, sino pues hagámoslo, ¿no? Construyámoslo en el camino. Y es muy interesante, no sé si alcanza a ver por la fotografía de acá, tenemos a representantes de gobierno, sociedad civil y demás, y no sé si ven un enmascarado. Hay un enmascarado señalando, y él participa en una organización de la sociedad civil de mucho prestigio, ITDP, y además en su tiempo libre es un ciudadano que se llama Peatónito, que es el superhéroe de los peatones. Entonces no invitamos a ITDP, invitamos a Peatónito. Entonces tienes como este doble sentido, y ya y no hay fotógrafo que se quite la máscara en toda la asunta, lo cual me parece maravilloso. Y también ya invitamos a ITDP, no ya ahora como institución, pero sigue estando Peatónito dentro de la mesa, porque él es el superhéroe. Y entonces es esto que de repente llegan los de gobierno y ven el enmascarado, y está padre, lejos de lo que pensarían que le quita el rigor al asunto. El cuate es brillante, tiene ideas súper interesantes sobre el tema. Entonces, si le damos a la siguiente, lo que buscamos fue hacer estos diálogos. En estos casos, tenemos muchos casos, les voy a compartir solo algunos porque seguro ya me estoy pasando el tiempo. Pero el tema aquí es un cruce. Lamentablemente falleció el primer un usuario de Ecobici, que son las bicicletas públicas de la Ciudad de México. Falleció en ese cruce.
si ven el cruce entenderán por qué hubo un accidente. Ven a la persona cruzando por debajo, es un caos. Es un caos porque hay dos construcciones que se están realizando en la ciudad en esa zona y si bien hay un plan estratégico muy interesante, 3 años, donde ese cruce va a ser un cruce muy interesante y muy seguro, hoy no lo es. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar vidas? ¿Cómo hacemos para que este cruce sea un cruce seguro? Entonces, estamos colaborando para convertir de este cruce un cruce seguro. En el tema de residuos, del medio ambiente, existen políticas públicas de manejo de residuos en escuelas, en gobierno y demás, pero no se aplican tanto. Entonces, en el edificio en el que más trabajamos con estas secretarías está la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para ayudarte a que el tema de residuos funcione mucho mejor en esta dependencia? Entonces, hagamos talleres, pero hagamos talleres con el personal de limpieza, que son los que lo viven. Son 2 entradas, con 6 pisos cada una, con 6 empresas que trabajan en eso, que se van alternando, lo cual es un mundo. Claro, con razón no funciona también el sistema, y si bien pues, los residuos se colectan y es un edificio muy limpio, pues no hay una separación adecuada. Entonces estamos trabajando para fortalecer esa política pública y probar en cada piso qué funciona, qué no funciona, y codiseñar la estrategia con aquellas personas que van a alzar la mano, el personal de limpieza y de todo el edificio de gobierno, lo cual es bien interesante porque a pesar de que están en el mismo edificio no hay nada que los vincule ni los conecte, no se hablan entre ellos, que es un problema del gobierno. El gobierno a veces no se habla entre ellos y llevan agendas que se podrían vincular. Y otro de los casos es el mapatón. En el último hackathon de la Ciudad de México se dio cuenta de qué padre abrir la base de datos de las rutas de transporte público. No existe. Entonces, si bien hay esfuerzos también de la Secretaría de Movilidad y de los centros de transferencia modal, de los CETRAMS, no hay no hay toda la información condensada ni en una herramienta, ni en un Excel, ni en un nada. Entonces tenemos la información y no es porque no, o sea, se tiene, pero se tiene pues punto A y punto B, y fue un diagnóstico hace 2 años, entonces las rutas cambian. Platicando con los camioneros nos decían, bueno, pues es que la verdad es que pusieron un tianguis hace 2 meses, entonces yo tengo que cambiar mi ruta, pero pues aquí le aviso cómo le hago y pues yo lo tengo que cambiar, de modo. Entonces, con lo que me encantaría ir cerrando es que tenemos como todos estos ecosistemas que se forman y hay que preguntarles a la ciudadanía. Hicimos este ejercicio de preguntar a los ciudadanos y a los gobernantes y a todo el mundo que se nos para enfrente, decirles qué es una ciudad abierta para ti y lo que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces vemos la visualización corresponde a las letras más grandes, son las respuestas más frecuentes, y las más chicas las menos frecuentes. Entonces tienes estas, y que es esta apertura, ¿no? Un ejercicio dentro de nuestra organización fue: miren cómo la Ciudad de México no es fea, o miren cómo, contrario a lo que uno pensaría, o no es terrible, o sí muy alineado a lo que pensamos, es caótica. ¿Y qué es una ciudad abierta? Entonces, por último, me gustaría dejarles con esta provocación, con esta idea de que a veces el pollo no es como lo pintan, y que para que esta agenda pueda funcionar en todas las ciudades, creo que el tema es la apertura. Hay que ser abiertos y hay que admitir que nos equivocamos, y hay que descubrir que a otras personas les duele otra cosa, y hay que siempre tener presente como esta idea de que la contraparte nos puede sorprender y que hay que sacarle el mayor provecho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. La verdad que ha sido muy ilustrador y emocionante, y aparte, digo, fueron muchas cosas. Si yo me pongo a decir todo lo que anoté aquí, que lo voy a decir nada más, me llevo otro tanto, pero sí, nada más quisiera yo decir algunas. Entre ellas quiero decirte que nosotros aquí en Jalapa y en Veracruz, sobre todo en el estado, vamos a engordar el pollo. Lo vamos a hacer ese pollo amarillo grandote, bonito, porque lo vamos a hacer de toda la participación de todos los ciudadanos. Y por eso, cuando hablabas de las mesas de diálogo donde se conozcan, pues aquí deberíamos hacer un ejercicio igual, de que se empiecen a conocer, porque hay entes públicos y hay sociedad civil y no se hablan. Entonces vamos a empezar. Alejandro Pensado, por favor, preséntense, por favor, si me hacen el favor de hacerlo. Alejandro Pensado, de la Universidad de Jalapa, del doctorado de